Ahora vamos a crear el asset principal de este proyecto, que es la flecha. Esta flecha que tenemos aquí es una flecha que está animada y tiene dos animaciones en específico. La primera es una animación de las líneas internas de la flecha que van de un lado hacia el otro y se repiten indefinidamente tanto en esta línea horizontal como las dos diagonales. Y la segunda es el grosor de la flecha. ¿Okay? Entonces vamos a recrear esto de aquí. Lo primero que tengo que hacer es usar la herramienta de pluma y crear una línea. Una línea recta. Voy a quitarle el color de relleno y voy a aumentar el grosor y voy a usar uno de los colores de la paleta de colores que tengo aquí, pero puedes usar cualquier color que a ti te guste. Voy a ponerle de nombre arrow 1 o flecha 1 y voy a hacer que las formas sean curvas. Entonces entro a las propiedades del shape, entro al stroke y aquí le cambio a round cap, round join. ¿Okay? Ahora tenemos esos bordes redondeados y ya está perfecto. Ahora voy a crear también un controlador por medio de un null object. Para crear un null object, con el atajo es Ctrl-Alt-Shift-Y. Creamos un null object. No necesitamos verlo. Lo que necesito dentro de este null object, que va a ser un controlador, es crear dos sliders, dos manejadores. Vamos a crear el primero. Este primer slider va a controlar el grosor de la línea. Y voy a duplicarlo y este segundo slider va a controlar un offset. Ya vamos a ver cómo los vamos a usar. Ahora me aseguro de tener seleccionado la forma y voy a crear un trim path. Si no tengo seleccionada la forma, el trim path se va a crear fuera y yo necesito que se cree dentro de este shape. Ahora este trim path yo lo puedo modificar. Necesito dividir esta forma en tres partes. Ya sabemos que aquí es el 0% y acá es el 100%. Entonces podría decir que la primera parte puede ser 33,3%. Y por ahora lo voy a dejar así. Lo que tengo que hacer ahora es emparentar estos valores con los de sliders. Entonces el offset lo voy a emparentar acá para que este sea el que maneje el offset, que es el que me permite generar el movimiento de un lado hacia el otro. Y también voy a ir al stroke y el grosor del stroke lo voy a emparentar con este slider de acá, que es el que me permite modificar el stroke. Lo voy a dejar más o menos por ahí y por ahora no lo voy a animar. Ahora ya tengo la primera parte, lo que tengo que hacer es crear las otras dos partes. Entonces selecciono la forma, la duplico con control D. Esta segunda forma le voy a cambiar el color. Y entrando al trim path de esa forma voy a cambiar los valores aquí. Si el primero terminó en 33,3%, este de acá va a empezar en 33,3% y el segundo valor va a ser de 66,6%, que serían 33,3% más. ¿Ok? No tengo que hacer nada más. Ahora lo que hago es duplicar esta segunda forma para tener una tercera forma a la que le voy a cambiar el color al amarillo. Y siguiendo el mismo procedimiento entro al trim path y ahora este de aquí será 66,6% y el último ya quedará en 100%. Y así ya tengo las tres formas. Para que me quede ese efecto de que uno está superpuesto y se note la intersección con ese circulito, lo que tengo que hacer es cambiar el modo de fusión, pero no de la capa, sino de cada una de las formas. Entonces selecciono las tres y lo que voy a hacer es cambiarlo a overlay. Y también depende de los colores que usen, tal vez este modo de fusión no funcione, pero tienen que ir intentando. En este caso, con estos colores funciona perfecto
el overlay. Listo, ahora ya tengo una línea lista a la que le puedo subir y bajar el grosor y puedo también animar el offset, que es lo que necesito para crear la flecha. Y esta es solamente la primera parte. Duplico la línea, duplico la primera parte de la flecha. Esta es la segunda parte. Modifico el anchor point, lo pongo acá. Y voy a rotar esto tal vez por ahí. Y como esta línea es muy larga, lo que me toca hacer es entrar a cada uno de los shapes. Por ejemplo, este shape 1. E ir modificando esto de aquí. Lo que podría hacer aquí para guiarme es presionar Control R para activar las reglas y crear una guía donde yo crea que puede ir este primer punto. Por ejemplo, ahí. Entonces lo que puedo hacer es que cada uno lo voy a llevar aquí. Este de acá también lo voy a llevar aquí. Y este de acá también lo voy a llevar aquí. Tal vez el espacio es muy pequeño ahí. Podría hacerlo más grande, entonces podría modificar tal vez la guía. Y nuevamente voy a modificar esto para colocarlos más acá. Segundo. Y el tercero. Y ahí parece que está mucho mejor. Vamos a probar. Sí, parece que está bien. Y por último, simplemente esta segunda parte de la flecha la duplico. Y la roto hacia el otro lado para que quede de esta manera. Ahora lo único que tengo que hacer es animarlo, pero también en esta parte me falta aún crear esa superposición. Entonces también a los tres les voy a cambiar el modo de fusión a overlay. Y ahora sí tengo eso. ¿Cómo voy a animar este offset? Lo puedo dejar en 0. Y lo que puedo hacer aquí es crear una expresión. Presiono Alt, clic. Activo las expresiones y lo único que tengo que hacer es que esto se mueva en el tiempo o este valor cambie durante el tiempo. Entonces voy a poner tiempo por... no voy a poner valores positivos porque si no va a moverse hacia adelante. Yo necesito que se muevan hacia atrás. Entonces voy a poner negativo y creo que un valor de 200 está bien. Vamos a ver qué pasa si le doy play. Listo, ya tengo la animación. Por último, necesito hacer lo mismo pero con el grosor de la línea. En este caso, vamos a activar los keyframes y vamos a ver un grosor que me guste al inicio, tal vez por ahí, 42. Y en un segundo le voy a decir que crezca hasta 65. Selecciono los dos keyframes, presiono F9, verifico que la animación esté bien. Listo. Y ahora voy a crear una expresión aquí para que esto se repita indefinidamente y que vaya y venga la animación. Para eso necesito un loop out, una expresión loop out que ya hemos visto antes en otros tutoriales. Y vamos a usar la opción de ping pong para que la animación llegue hasta ahí y luego regrese. Llegue y regrese. Vamos a ver. Perfecto. Ya tengo lista la animación. Voy a quitar las reglas, ya no las necesito. Voy a borrar también la paleta de color, ya no la necesito. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar todo y lo voy a meter en una nueva composición a la que le voy a llamar flecha. Ya tengo la flecha, pero necesito que detrás de esta flecha esté un círculo, como lo vimos acá. Tenemos la flecha, pero aparte tenemos un círculo. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es hacer más pequeño este canvas porque no me sirve de esta forma. Necesito que solamente sea el área de la flecha. Para eso tengo
este plugin que ya lo he explicado, este script, perdón, que ya lo he explicado en cursos anteriores, que me sirve para hacer un crop y quitar toda esa área que no necesito y solamente contener lo que tenga esa composición. Entonces presiono Auto Crop y listo. El área se ha cortado. Voy a quitar las guías también porque ya no las necesito. Control R para quitar las reglas y listo. Ahora voy a crear ese círculo que necesito también. No va a tener stroke. Va a tener un color moradito, que es ese de ahí. Y vamos a crear ese círculo. Lo pongo detrás de la flecha. Centramos también. Pero este no va a estar 100% visible, sino que le voy a bajar la opacidad. Depende del gusto personal. Yo lo voy a dejar en 10, que es un valor que me gusta. Y ya tengo la flecha con el círculo y ya puedo, de la misma forma, seleccionar ambos. Control Shift C para crear una precomposición y le puedo poner flecha más círculo. Ok. Y listo. Y así mismo voy a crear el auto crop para tener solamente el área de la composición. Y voy a centrar el anchor point. Y ya tengo lista la flecha animada con el círculo de fondo. En esta tercera parte de las expresiones te enseñaré cómo hacer que una capa siempre apunte en la dirección de otra sin importar a dónde se mueva. Primero te explicaré el funcionamiento de la expresión paso a paso con un ejercicio muy sencillo. Luego haremos el proyecto del tutorial, iniciando por crear una flecha dinámica con animaciones internas y donde aplicaremos expresiones y animadores para crear un loop infinito. Después crearemos una capa como objetivo para que la flecha la apunte en todo momento, aplicando la expresión que aprendimos. Luego te enseñaré a animar la capa objetivo sin usar keyframes. Y finalmente te enseñaré cómo hice la textura de ruido animado, el glow y los smears de la capa objetivo. Únete a mi Patreon y aprende a usar expresiones en After Effects.